Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. Hoy os voy a hablar de los cetros y báculos de Pumpopio Props. Hace ya varios años empecé a coleccionar mis BJB. Cuando empecé a coleccionarlas yo me dije a mí misma, no quiero que sea una colección al uso. Quería tener personajes, quería basar las historias que imaginaba en las muñecas que iba haciendo y darles un sentido un poco en conjunto a todo lo que hiciera con ellas. Entonces empezaron las ideas de cómo quería vestirlas, cómo quería peinarlas, los maquillajes concretos que quería para ellas, para que fuera el proceso de muñeca de resina a un personaje completo con sus peinados, sus ojos y todo lo que le envolvía. Entonces, cuando ya he tenido prácticamente vestidas, peinadas y maquilladas a la gran mayoría, lo que me ha pasado es decir, le faltan cosas, no está completa. Bueno, también voy a hacer un breve inciso. Siempre voy a considerar que mis muñecas nunca están completas porque siempre voy a ver, hay que si una varita mágica mejor que la que tiene, hay que si le voy a comprar X medallón para hacer un talismán. Pero, por ejemplo, la mayoría de mis personajes pues, son demonios, ángeles, magos, y como tal, estos personajes suelen tener enseres. Por ejemplo, la muerte, que tengo aquí a mi derecha, se llama Nergal, es una, es una enana de Lílica, ya os la mostré en otros vídeos. Tiene dos cosas bueno, tres, que la definen. Una es su túnica de la muerte, que tiene la capucha, otra es la guadaña y otra es el pergamino. Y bueno, y esta es Liguella, que es mi Siren de las Bells de Yurdol. Y bueno, las cosas que la identifican son el báculo y el anillo, bueno, y la carta astral que tiene, que es un anillo. Aunque hoy en lo que me voy a centrar es en hablar de los báculos, que por eso os quiero explicar por qué considero que ya están acabadas estas dos personajes al menos y dos más que os enseñaré en foto. Hace ya un par de meses, cuando estaba en mis andanzas de quiero completar algunas de mis muñecas con báculos y cetros, hablé con Pumpopio Props. Pumpopio Props es un creador de báculos, también hace algunas armas, cetros, y le dije, mira, tengo este personaje, es una muerte y necesita un cetro. Bueno, necesita una guadaña. Entonces estuvimos hablando del tema del diseño, estuvimos hablando de varias cosas y me presentó este. Me dijo, mira, tengo esta idea de guadaña, no sé si puede encajar. Estuve mirándola, me pareció bien y bueno, entre las opciones que me dio me dijo, mira, le podemos poner el palo de madera o le podemos poner el palo de metal. Y a mí la verdad es que el palo de metal me convenció un montón por el hecho de que pesa muchísimo menos, es hueco por dentro y sigue la línea de la hoja. Y el tema de los nudos que tiene aquí, de la crucecita colgando del hilo, le da como una sensación más orgánica y la verdad es que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho también por las líneas simples que tiene. A mí me gusta cargar mis muñecas, prefiero que tengan vestidos llamativos, con encajes, que se vea el trabajo en sí en lo que es la muñeca. No quiero tener una guadaña que desvista el muñeco, no sé si me explico. Quiero que la guadaña se sepa que es una guadaña, pero no necesito que sea una guadaña muy decorada, no necesito que sea una guadaña muy grande, simplemente que sea una guadaña. Y entonces esta idea a mí me pareció perfecta, por la funcionalidad, por la estética, por todo, porque encajaba en las ideas que yo tenía para ella. Y entonces, así hablando, también me comentó que tenía el cetro que lleva ella, el cetro que lleva Liguella. Y le dije, hostias, me gusta mucho porque por los colores encaja con mi bruja y no es un cetro que sea más alto que ella, que es una cosa que no quería. Las Bells de Jourdol son unas SD con una estatura ligeramente más baja de estándar, aunque encajan en los parámetros estándar, y un cetro más alto haría que la atención se focalizara en el cetro. Entonces por eso, bueno, este cetro me pareció ideal y lo cogí. La verdad es que me gustó tanto que cogí un segundo cetro. Lo bueno de este cetro es lo que ya he comentado, líneas simples.
Básicamente es las partes que son coloridas, son centro, es todo esto, esta pieza es resina, y luego la parte de abajo, lo que es el cuerpo del báculo, es madera. La verdad es que le da un aspecto más orgánico y luego tiene aquí dos cordones para poner charms. Estos charms los puse yo, este me venía con una etiolita y este es uno que me envió al InShop con un encargo y la verdad es que me pareció perfecto y espectacular para este centro porque es el de Envidiosa Seiyuu, el de Envidiosa del Agua. Entonces pensé que estaría ideal y la verdad es que me encanta el cetro, está súper bien trabajado. Me gusta porque pesa poco, es estético, es funcional y si alguna vez, por lo que fuera, me cansara de los colores, al ser de líneas tan simples es fácil de pintar. Además, la pintura que lleva no es una pintura que sea como totalmente simple, no es que sea completamente azul. Tanto la pieza del centro como el alrededor tienen como pequeños brillos y la parte de fuera es como hace como sensación de piedra, como si fuera una piedra azul. Supongo que sería como marmólea. Y bueno, el cordoncito hace que primero la junta de aquí no se vea y también le da como un aspecto más de que se engloba todo. Y la verdad es que me parece muy bonito. Y luego este. Este es el más pequeñito, pero a la vez es el más gracioso. Este es como un bastón de... En verdad esto sería para una MSD, pero se lo he dado otra vez de Yuko. Ya sabéis que tengo una obsesión con la vez de Yuko. Pues este se lo di a mi bruja Morgana. Lo bueno que tiene es que para esta muñeca, dado que es de la medida de estas, se ve como un pequeño cetro de mango. No sé si se ve más o menos la proporción. Y le queda bonita y vuelve a pasar lo mismo. Se percibe la existencia del cetro, pero no se come a la muñeca. Además que de esa muñeca lo que quiero que se perciba es lo que es su pelo, es su maquillaje, es su vestido. El cetro es un complemento más. Me he chocado muchas veces cuando he visto cetros, he ido a comprarlos, que el cetro se comía media muñeca. Llamaba más la atención el cetro en sí que la muñeca. Esto creo que me va a pasar con uno que pedí de Rindol, el cetro de Virgo. Es extremadamente grande desde mi punto de vista y además vienen dos. Entonces, ese, cuando lo pedí, luego al rato ya estaba un poco arrepentida. Me gustan porque realmente son súper visuales, pero cuando ya los tienes en las manos, quieres hacer fotos, pierden funcionalidad. Por eso siempre ya me estoy acabando de decantar por este tipo de cetros, líneas simples, prácticos y además que son mucho más transportables y tiene lo bueno de que al ser de madera, si se rompe es más fácilmente sustituible que una pieza de resina. Además, otra cosa súper agradable de Punpokyu Props es que los trámites son bastante fáciles y bastante rápidos, porque básicamente le escribes por Instagram, como mucho te tarda unas 24 horas, 48 en responderte, a lo sumo, a mí nunca me ha tardado tanto, o sea, estoy dando el margen que creo que tardaría más. Y tú le puedes comentar tu idea. No sé si cogería todo tipo de encargos, pero es una cosa hablar con él. Yo realmente, aparte de estos báculos, le he pedido unos rifles, bueno, unas pistolas, es que no sé exactamente cómo se llaman, porque lo estuve comentando con él y se me han olvidado, para mi lindol. Y bueno, le dejé unas manos, está tomando las medidas y la verdad es que estoy muy contenta porque siempre te informa, te explica y tal. Y la verdad es que son unos trámites bastante cómodos. Yo me siento muy a gusto con las cosas que me ha hecho y con las que me va a hacer. Y bueno, en conclusión puedo decir que de los pequeños autores con los que he tratado es un autor que es cercano, agradable, es divertido tratar con él, muy sincero. Si no sabe hacer una cosa o si no la puede hacer, te lo dice claramente. No tiene tiempos de espera excesivos y la verdad es que creo que casi todas las personas que le hemos comprado sus props estamos contentas. Yo lo digo desde mí y la verdad es que es un trato inmejorable
y tengo ya varias muñecas en lista que le quiero pedir cositas. Así que tiempo al tiempo, que cuando acabe este año haré un vídeo con todas las que tengo terminadas y seguramente veremos una gran cantidad de muñecas que tendrán cositas de él. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que si os ha gustado también lo dejéis en comentarios y que os paséis por su Insta, el de Pumpopiu-Props, y veáis las cositas que tiene. Son relativamente nuevos, así que darle amor a su página es una cosa que puede ayudar mucho a los pequeños autores. Así que un besito y hasta pronto.